Muy buenas tardes chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a otra entrevista más. Hoy traemos a uno de los nominados de Paino Designs y traemos a otro gran, pero gran ilustrador como Marrazquetabar Miquel. ¿Cómo estás? Ya me he disculpado fuera de cámaras por la pronunciación, pero bienvenido al canal. Muchas gracias. No, la verdad que elegí un nombre que luego ya me arrepentí un poco, pero ya es tarde para cambiarlo. Es un poco complicado. Totalmente, pero bueno, aquí traemos a la persona que yo principalmente lo primero de todo es mostrar mi admiración porque yo seguí relevo muchísimo tiempo y tus ilustraciones me han acompañado mucho tiempo, así que primero mostrarte mi admiración y bueno, enseñar un poquito la cara de la persona que antes de todo, por lo que de repente más puede reconocer la gente que se mueve por este entorno deportivo, son por tus ilustraciones, Miquel. Gracias, sí, por las ilustraciones de relevo, sobre todo, que todavía me da pena escuchar relevo, o sea, la palabra. A mí también, porque yo quería hacer las prácticas ahí y por rozando el palo estuve para poder Ah, hacerlas. Ay, te pegaba, sí. y pues nada, de lo dicho, bienvenido al canal y espero que vayamos a pasar un gran rato. Seguro que sí. Venga. Y nada, ya que hemos hecho esta pequeña introducción simplemente por lo que se te puede reconocer, tiene mucho trasfondo detrás, así que siempre me gusta hacer esta pregunta de ¿quién es Miquel y qué hay detrás de esas ilustraciones? Pues, a ver, detrás de las ilustraciones sobre todo hay afición al dibujo y al deporte, ¿no? Sobre todo al fútbol, pero con relevo sí que tuve la oportunidad de ampliarlo como a otros deportes, aprendí un montón y bueno, es eso, ¿no? Siempre intentando seguir como una línea positiva y de buen rollo, pero pues intentando mostrar unas cosas del deporte que igual no te fijas de primeras o que tienen ese toque emotivo para dedicarles un dibujo diferente, ¿no? Ujú. ¿Y Miquel quién es? ¿Quién nos puedes contar Miquel, Miquel como persona? Pues yo soy de Donosti, estudié arquitectura también por el tema de dibujar, ¿no? Y bueno, siempre he estado dibujando, aparte de trabajando como arquitecto, pues dibujando cada vez que tenía un rato. Y yo empecé a dibujar sobre la Real Sociedad, mi equipo, ¿no? Porque, bueno, eso, pues viñetas de actualidad, como chistes, tal, entonces se fueron haciendo conocidos entre la afición de la Real. Al final me llamó el club y empecé a colaborar con la Real, ¿no? Que era como una paranoia, ¿no? Para mí, como un sueño. Y ahí sigo, o sea, en la Real Sociedad sigo trabajando, un poco como dibujante, ilustrador, y luego apareció la opción esta de relevo. Pues nada, Churiurdin, ya podéis poner también más cara todavía algunas ilustraciones que he visto, que es que ya están presentaciones, momentos especiales y todo de la Real, las tienen ahí presentes y en la fotito sales tú y salen Sí. tus ilustraciones de sentido. No, es verdad que entre la afición de la Real los dibujos son muy conocidos, ¿no? Porque los utiliza el club, pero mi cara no. O sea, porque yo pocas veces pongo la cara en entrevistas y así. Totalmente, ya, es eso que al final de repente me gusta decirlo como estás tú, pero con tu ilustración en ese sentido, es como esa presencia, pero no presencia a la vez. Claro, eso es. De hecho, alguna vez que he hecho algún dibujo, pues cuando hice el autobús de la Real, ¿no? Que tenía un diseño así, fui a ver el autobús, cómo llegaba al estadio, un poco de infiltrar, porque nadie sabe, bueno, pues poca gente sabe ponerme cara, ¿no? Entonces era a ver qué opina la gente ahí entre todo el tumulto. Y me vale para eso, ¿no? Para ver sinceramente lo que opinan, sin saber que estoy al lado. No, no, totalmente. Al final es eso de ponerte ahí, que tienes esa ventaja de que esperemos que esta entrevista no se haga súper viral y te fastidie ese chollo. Pero Me bueno, tenía al que fin poner gafas de sol o algo. te vas a tener que hacer ahí como Superman, te pones unas gafas de vista y ya está. No, pero al final es eso, que cada ilustrador tiene sus métodos y todo, y es cierto que no muchas veces se os suele poner cara en ese sentido. Y bueno, depende también de la persona en ese sentido, porque si estás trabajando como tú en otra cosa, a lo mejor de Mm. arquitectura,
Pues hay veces que dices, bueno, tampoco en plan de yo estar de repente todo ahí, que se me crucen y de repente tener que llegar al trabajo y que me paren 70 veces en ese sentido. Claro, no, pero lo importante, yo creo, lo que buscamos todos los ilustradores es al final que te reconozcan los dibujos, ¿no? O sea, que nada más Ujú. verlo ya digas, ah, este es de no sé quién. Porque tienes un estilo marcado y como llevas mucho tiempo haciendo lo mismo, al final marques como que sean reconocibles hasta sin firmar, ¿no? Digamos. Totalmente, ¿no? Y es que al final los tuyos son muy reconocibles, pero sobre todo son muy asociativos a relevo para mí en ese sentido. Claro, Depende a quién le preguntes, te puede decir o a la Real o de claro, repente a relevo. Y es que yo, habiendo tenido relevo presente durante estos años, pues imagínate. sí, sí. No, y sobre todo es que son como... A mí me recuerdan mucho a los dibujos de antaño del cómic. ¿Tú cómo empezaste con ese tipo de ilustraciones? ¿O en qué te inspiraste en ese sentido para empezar tú con esas ilustraciones? Mm, hombre, yo hacía cómic de pequeño y luego estaba enganchado a Mortadelo y Filemón y todos estos, pero no sé, por ejemplo, o sea, las caricaturas me costaban un huevo, porque para mí es lo más difícil, como conseguir que sea reconocible, pero sin hacerlo tampoco súper detallado. Y no me gustan como las típicas caricaturas de, no sé, yo le llamo las caricaturas de Paseo Marítimo, pero sí, con todo el respeto, pero no me gusta como ese estilo de una cabeza gigante, las facciones súper exageradas, o sea, me gusta que sea como una simplificación de la cara, pero sin exagerarle las cosas tampoco. O sea, que con pocos detalles se vea quién es, ¿no? Claro, Y, y bueno, simplemente, o sea, seguía... Es que ahora como puedes seguir a todos los dibujantes que te dé la gana y es lo bueno, ¿no? De Instagram y tal. Entonces vas cogiendo como tus referentes, que igual no son ni conocidos, pero los has visto y lo has fichado y te gusta, y vas pillando un poco cada uno cómo hace algo, cómo hace este las manos, cómo hace este los fondos, y vas haciendo un popurrí de lo que te gusta, ¿no? totalmente. Y al final tienes ahí, ¿qué es eso? Que al final un poco de inspiración de Mortadelo y Filemón se puede ver un poquito de los de antaño en ese sentido. Un poquito, pero muy ligero, pero al final estás haciendo ahí ya lo que hablamos también con Paino en ese sentido de joder, es la marca personal o que se te identifique por tus ilustraciones y que no se te llegue a asociar a nada, porque al final todo está inspirado un poco de todo, pero cada uno le da ese toque personal que te hace diferencial. Claro, es lo más difícil al final. Bueno, y si ves los primeros dibujos a mí ya, míos, digo, joder, vaya chapuza, ¿no? Pero vas con la práctica al final. Es que lo del dibujo es práctica y práctica y práctica y los que mejor lo hacen son los que más han practicado, eso seguro. No, no, totalmente, y al final yo esto lo puedo aplicar a las entrevistas porque me pasa a mí lo mismo en ese sentido, de decir, yo la primera entrevista a lo mejor era timidín, estaba ahí con el dedito abajo, no se me escuchaba nada, no se me veía nada. Pero luego va con la evolución y se va soltando, pero que al final es que Bueno, la práctica hacia el maestro, o eso dicen. eso es. Sí, sí, las entrevistas tienen que ser complicadas también, ¿eh? Bueno, ¿Con quién? y tú que has estado en un medio deportivo también, has podido ver todo lo que hay luego también por detrás en ese sentido y todo. Tía, lo de los medios, yo no me esperaba que estuviera tan mal, ¿eh? O sea, realmente, cuando cerró relevo, pensé, no hay otro como relevo. Es lo que me daba rabia, ¿no? Porque yo cuando entré en relevo, yo estaba trabajando para la Real y entonces me costó un poco decidir porque no me veía como dibujando a otros equipos, ¿no? Era como, Ujú. joder, yo dibujo a la Real como aficionado y porque lo siento y entonces me sale fácil, pero digo, ahora dibujar, yo qué sé, el Betis, el Atlético de Madrid, no sé, o sea, no lo siento, entonces, y puede chocar a la afición de la Real también que esté dibujando otros equipos. Y al final me explicaron lo que era relevo y me gustó tanto que fuera como un medio deportivo tan diferente a los demás que fue como, venga, me uno. No, no, Y cuando totalmente. cerró dije, joder, no hay otro que digas, aunque sea más pequeño, que siga esa línea y que, no sé, me parece una pérdida de la hostia, la verdad. Claro, y es que encima tú entraste, bueno, venías prácticamente de proyectos arquitectónicos previamente y de repente entras a relevo, que ya estabas ahí con una media colaboración, como bien has dicho, de la Real.
Mm. Pero, claro, es como de repente te llega una llamada así tan grande de un medio tan disruptivo en ese sentido y tan innovador en otros varios sentidos y de repente decides aceptarlo con ese, con ese ímpetu en ese sentido. Bueno, es que claro, cuando me llamaron no era un medio grande, o sea, no era un medio todavía. Claro, es que Entonces me eres de dijeron, los inicios, desde los inicios prácticamente. claro, me llamaron y mira, soy, bueno, Fermín me llamó y que trabajo en relevo, que hemos pensado. Entonces yo busqué relevo y no había ni web ni nada. Yo en plan, ¿qué medios este? Será, en plan, será una mierdilla, ¿no? Pero luego me empezó a explicar y realmente sí que era un proyecto grande, ¿no? Pero cuando me llamó era como, ¿qué es relevo? Si no tenían todavía ni web, en las redes tenían pues igual 20.000 seguidores o 30.000. Y luego pues, Totalmente. no, claro, creció rápido, pero... Y fue eso. Yo estaba combinando arquitectura y real y con lo de relevo fue como tengo que dejar una de las dos y la real no lo iba a dejar porque para mí era como he conseguido trabajar para real, que es como mi sueño. Y entonces dejé el despacho de arquitectura en el que estaba para... Y entonces estuve, toda la época de relevo estuve dedicado solo a dibujar. Totalmente, al final son las cosas que tiene esto de decir, es que voy a dejar el club de mi vida o la arquitectura, o tengo que dejar una de esas dos, pues dejo a mi club de vida, no lo voy a dejar, pues habrá que dejar lo otro, porque no se puede ocupar todo, no se No, puede es que abarcar todo. a ver, era un poco arriesgado, ¿eh? Porque claro, era un proyecto que no, todavía estaba empezando, no sabías cuánto iba a durar, al final mira, ha durado un poco, pero joder, hay que hacer un poco lo que te hace ilusión. En algunos momentos es como, a ver, mmm, no conozco a esta gente ni el proyecto ni nada, pero tiene buena pinta y me hace ilusión. Y donde estaba en la arquitectura estaba bien, pero ya llevaba 5 años en ese despacho y no sé, había poca emoción ya. Entonces me la jugué un poco. No, totalmente, y al final esto te ha llevado a que Carolina Marín pueda tener una ilustración tuya, Lucas Susic y Luka Modric también tengan una ilustración tuya, que eso al final también te da ese punto de más relevancia, por decirlo de alguna manera, o más visibilidad frente a otros perfiles, a otros entornos deportivos y todo. Sí, lo de Carolina Marina, además, ahora que lo dices, joder, una tía súper cercana, o sea, con la mayoría de deportistas, menos los futbolistas, son súper agradecidos, en plan, les haces un trabajo, muchas veces te escriben como, ay, qué bonito, qué tal. Y Carolina Marín fue cuando se lesionó, que estaría la pobre en el peor día de su vida igual, y me escribió por Instagram, oye, me ha encantado el dibujo, me lo puedes pasar, no sé qué. Y claro, yo flipando porque estaba saliendo en todos los canales la pobre justo el día que se había lesionado. Y luego me la encontré una vez por la calle, claro, ya no sabía quién era, ¿no? Como lo que hemos dicho, a mí no me pone en cara. Y entonces me acerqué yo de Carolina, que yo pensando, ahora no se va a acordar, me da un poco de vergüenza, pero bueno. Y digo, hola Carolina, mira, yo trabajo en relevo, es que yo te hice el dibujo de la lesión. Y de repente coge, ¡buah! Se emocionó un montón, me enseña el móvil, lo tenía puesto de fondo de pantalla. Qué locura. Y empieza a decirle a sus amigos, este es el que me hizo el dibujo, no sé qué, vamos a hacer una foto. Y yo flipado. Me pareció como, joder, porque los deportistas de éxito a veces son como inaccesibles, sobre todo los futbolistas ya es caso aparte. Y ella es como súper cercana, súper maja y nada, como curiosidad. No, no, totalmente. Al final son cosas que dices, joder, es que te llenan tanto de decir, es que mi trabajo lo está valorando todo el mundo ahora y gracias a este medio estoy llegando a acceder a cosas que ni me imaginaba en cierto sentido. Claro, y además en esos casos tienes un poco de miedo, porque claro, era como una lesión, pues era un dibujo para animarle, ¿no? Pero siempre tienes miedo de que igual parece que te estás aprovechando o piensa ya, joder, aquí para conseguir likes están dibujando sobre él y no sabes nunca cómo se va a tomar. Entonces que te deja tranquilo saber que le ha gustado y le ha parecido bien. No, no, totalmente. Y es cierto que se puede jugar con esas cosas que son un peligro porque ahora mismo con las Claro, redes sociales todo se puede interpretar como, bueno, este va por los likes, este tal. claro. Muere alguien y es como... "Uf".
claro, le quieres hacer un homenaje, pero tampoco quieres aprovecharte de una noticia así. Entonces a veces hay que no sabes si se va a tomar bien o es mejor no hacer nada. Claro, es que al final tú también en ese momento te regías por la actualidad deportiva. Claro, y ahí hablamos en relevo como vamos a hacer algo, pero que no sea, o sea, porque estábamos siguiendo las Olimpiadas todo el rato y era como, vamos a hacer algo, pero que no sea ya, en plan, que sea lesionado y va y publicamos un dibujo. Entonces fue como, esperamos hasta la noche, lo pensamos bien y sacamos ya como algo más bonito. Entonces, había que pensarlo. Es que claro, en las redes con todo el odio que hay que andar con ojo. ¿Tú cuándo empezaste a notar eso de, oye, las redes sí que tienen odio fuerte? ¿Y cuándo de repente te pudiste dar, vamos a decirlo así, ese golpe de realidad con las redes sociales y lo que puede tener de toxicidad dentro? Y realmente, o sea, yo como al principio hacía de la Real y los que me seguían eran de la Real y era, o sea, no tenía mucho odio tampoco. O sea, igual de otro equipo alguna vez, pero bueno, pues tampoco, o sea, no me he comido el coco mucho. Y luego en relevo sí que era, pero es que es inevitable. O sea, hacías una del Barça y ya todo el mundo relevo, cuántos paga la porta, no sé qué, de todo. Hacías del Madrid y va, Florentino, estáis chupándole, no sé qué. Y todo el rato era como sois del Barça, sois del Madrid. Eso para mí es lo más cansino de la prensa deportiva de este país, que eres o del Barça o del Madrid todo el rato. Y yo decía, pero si claramente puedes entrar en mi perfil y se ve que soy de la Real. O sea, no soy de ninguno de los dos y no lo oculto. No sé. Y también como, no sé qué pensarás tú, muchos periodistas que no dicen de qué equipo son. Y es como, debería ser más natural. En plan, tú di que eres del Madrid, da igual, pero estás informando de manera imparcial, ¿no? Pero no ese secreto de nunca voy a decir de qué equipo soy. No sé. ¿Tú de qué equipo eres? Yo soy madridista, yo lo he dicho en muchas entrevistas, yo no lo oculto en ese sentido. Y sí que es cierto que hay muchas veces que sí que se comenta mucho este dilema en ese sentido, porque es al final voy a decir que soy o del Madrid o del Barça y a lo mejor hay otro del Betis, pero ya aún así de repente, aunque estés trabajando ya en un medio, vaya a ser X, vaya a ser Y, te van a asociar a un equipo por narices. Es la sensación que Claro. tengo, que puede ser del Alcoyano y de repente te puede venir uno diciendo, no, eres del Madrid, no sé qué. Todo el Hay, rato. hay una cosa que es ser objetivo, valorar todas las acciones o valorar todo en ese sentido. Y está luego el ultrafan, que es que se nota que de repente está jugando el Madrid y todo lo que dice el Madrid está mal, o todo lo que pasa del Madrid está mal, o lo desprecia más. Está el que habla del Barça o es del Madrid y habla del Barça y todo lo del Barça es menos por ser el Barça. Y vamos a ponerlo así, como que sea un Churi Urdin o un León, de repente cualquier cosa, y hable mal del otro equipo, desprecie del otro porque es un equipo que le cae mejor o peor. Siempre y cuando se traten por igual y no se dé preferencia a ninguno, yo creo que se puede hablar y decir que eres de un equipo porque no te va a condicionar eso como periodista, sino la misma condición de ser de hacer mala praxis del periodismo te la vas a poner tú poniendo como preferencia al Madrid frente a la objetividad periodística que se debe llegar a tener en ese sentido. Sí, sí. Pero es que a mí me llama la atención eso, que hay unos que no dicen o que como si no fueran de ninguno. Es como, a ver, si te gusta el fútbol seguramente antes de ser periodista eras de algún equipo, o sea, y no has podido dejar de serlo, no sé. A ver, también se le suele decir mucho que somos futbolistas frustrados o deportistas frustrados, que nos intentamos acercar al deporte así, pero bueno, ya hicimos un análisis con Dani Martí de esa frase, que ya la tendréis la entrevista por aquí en una tarjetita, aparte para meter promoción. Pero volvemos con Miquel y a mí lo que me resulta muy curioso también, aparte de lo que has dicho de esto, es la visión objetiva de una persona que ha trabajado en medios, pero que en realidad no está tan cerca a lo que se piensa de una carrera de periodismo. Tú ainda estás en el medio. ¿Cómo ves el mundo de los medios de comunicación actualmente? Me- no sé, me parece bastante triste, pero es culpa del consumidor. O sea, que Relevo no haya funcionado porque
no ha, o sea, en mi opinión, no ha hecho clickbait de este, no ha prometido, en plan, típico, es que hay una cosa que me saca de quicio, explosivas o alarma con la lesión de no sé quién, y entras y una semana de baja, o sea, alarma, parece que se ha roto la pierna y no pasa nada. Y en relevo la noticia era una semana de baja para no sé quién. Entonces igual no recibe tantas visitas, pero es la verdad. O sea, entras y lees la información bien. Pues claro, es que triunfa mucho más llevar 500.000 visitas porque has puesto alarma en el Betis con Anthony que, que poner Anthony se ha lesionado para una semana. O no sé, o sea, el ejemplo de no poner, o entrabas en relevo y había noticias de relevo, o sea, de deporte. No entrabas y ponía el posado espectacular de la novia de no sé quién. Pero es que la culpa es que a todos nos parece mejor lo que ponía relevo, pero todo el mundo entra a la noticia del otro, ¿no? Entonces es como, la culpa es del consumidor, al final. O sea, tenemos lo que nos merecemos. No, claro, al final ahora mismo está eso de generar interés con el clickbait en ese sentido muchas veces. Y ser disruptivo hay muchas veces como le pasa a Relevo que al final no te sale rentable en el sentido de visitas que tiene la página y todo. Pero es que Claro. Relevo era tan amplio en ese sentido de y le daba tantas vueltas a los medios de comunicación convencionales que, que hasta el momento ahora se han actualizado bastante, bastante. Mm. Pero yo creo que ha sido mucho más por hacer un poquito de, oye, Relevo está haciendo esto, ojo, cuidado, que es muy buen medio, está sustentado por Vocento y todo. Cuidado que aquí puede salir un medio deportivo que se nos puede comer a todos. Y al final yo creo que fue ese clic para que se actualizasen y empezasen a confiar más en influencers a lo mejor o en caras públicas de medios y todo eso. Sí, yo creo que sobre todo en redes era el ejemplo que están siguiendo todos ahora, ¿no? De hacer las cosas de una manera mucho más fresca, que no hace falta que sean periodistas los que cuenten, o sea, con que lo cuenten bien y transmitan, no sé cómo lo verás tú siendo periodista, pero eh, no sé, en eso, no sé, tendrían que darle una vuelta como a... O sea, ya entiendo que es muy difícil mantener un periódico ahora que ya la gente no compra y claro que lo que es todo gratis y entonces pues tienes que vivir de las visitas y la publicidad, pero hostia, yo creo que hay mucha gente que está aburrida. O sea, yo odio entrar a una noticia con el móvil y no la puedo leer porque es que me está saltando la publicidad todo el rato, tapándome todo. Y al final, cuando consigues esquivar toda la publicidad y la lees, no es lo que te ponía al principio que era. Ya has entrado, has perdido tiempo y la aclaración que se supone que había dicho no era nada. Pero bueno. No, claro, es que al final es eso, entre que tienen que vivir de la publicidad los medios, entre que tienen que también intentar conseguir visitas en la página web porque si no, no es rentable. Bueno, Luego, algo que no hacía Relevo y sí que siguen haciendo los otros medios es mantener el periódico en papel. Lo único que tenían ya, era en ese sentido la revista que sacaban sí, a veces, también no me acuerdo cómo se llamaba. Pero a mí lo que me sorprende sobre todo es que, por ejemplo, para hacer unos cortos de la liga, contactasen con Relevo antes que con otro, otro medio, o que lo mm, hiciesen en colaboración con Relevo, que se notase más colaboraciones con Relevo por antes que por otros medios, porque lo que tú dices, algo más fresco, algo más centrado en la comunicación, no en el, a lo mejor en estrictamente que todo sea hecho por periodistas, porque al final se acusa mucho de intrusismo esta carrera, pero al final luego también, ¿quién te va a contar algo mejor que algo de ciclismo, algo mejor que un ex competidor de un ex ya. ciclista? O Sí, sí. sea, Bueno, tiene que haber como un equilibrio, ¿no? O sea, en realidad hay total. muchos periodistas también, pero igual la cara, bueno, no sé, de la persona que hace los reels, pues no tiene por qué ser un periodista como tradicional, ¿no? Claro, No y sé, luego, yo eso, la verdad, o sea, yo me he dedicado a hacer los dibujos y además sin ser tampoco...
O sea, lo mío también era intrusista, porque soy arquitecto haciendo dibujos de prensa, pero... Claro, pero el periodista tampoco está tan ligado a la ilustración y por esa parte lo comprendo. Tendrás Sí, que sí, contratar a alguien más cercano a la ilustración para hacer ilustraciones, no un periodista. Pero sí claro. es cierto que el periodista tiene que ir adaptándose más en ese sentido porque ahora tienes que saber por lo menos editarte tus cosas, grabar las cosas, publicar las cosas, hacerlo creativo, todo tiene que estar ahí un poquito todo mezclado y aparte tienes que ser muy polifacético para que puedan cogerte o Claro. elegirte antes que a otro que pueda estar ahí, porque aparte hay mucha competitividad, aunque también luego hay mucha hermandad. Siempre lo estoy intentando destacar en ese sentido, pero al final, si pasa un puesto de trabajo, te van a coger antes a ti si tienes más aptitudes que otro, como en toda carrera en ese Claro. sentido. Sí, sí, ahí no sé cómo será. Supongo que también habrá mucho freelance y mucho, oye, si quieres hacemos una colaboración y ganas mucha visibilidad y con eso ya te pagamos, ¿no? Cada vez está habiendo más freelance, pero sí es cierto porque como es un entorno tan grande que si puedes meterte en periodismo de guerra, esos son los que son más freelance en ese sentido, o según lo que he estado viendo. Luego también tienes que sí, periodismo económico, periodismo político y todo, pues ya va Claro, variando todo y al final puedes ocupar tantos campos grandes que ya te puedes meter en comunicación corporativa, hacer algo más marketingiano, por llamarlo de alguna manera, branding content de marcas o de repente empresas también. Entonces, te está abriendo tanto porque al final tienes que saber un poquito de todo y ese poquito de todo lo puedes meter en cualquier sitio y al final si comunicas bien, puedes tener ese espacio general en donde eso. encuentres bien el hueco. Eso es bueno, pero tú pues, no paras de hacer cosas, ¿no? Por lo menos se nota que te gusta ahí el Yo periodismo. lo intento porque al final siempre lo comento y en ese sentido hay muchas veces que no estoy en un nivel ahora mismo que pueda traer aquí a quien me plazca cuando yo quiera. Entonces, como de repente el contenido se quede vacío y la constancia pare, ahora estos días he estado teniendo problemas de edición porque mi Premiere va muy lento y todo. Estoy esperando que me den las licencias de la uni y a ver si puedo ponerme en la universidad a editar más o menos rápido eso. Porque es que si no, hay veces que me tiro 2 horas esperando a Joder. que una entrevista se edite y todo. Entonces, ahí estamos intentando lucharlo poco a poco. Pero bueno, volviendo a ti, Miquel, que eres el protagonista, que aquí nos ponemos a hablar y hay veces que se desvía la cosa. También quiero Ok. preguntarte, el nombre artístico que te pones, Marrazquetábar, ¿qué significa? Bueno, eso era porque, o sea, ese en euskera es como dibujos y etcétera o algo así, ¿no? Porque realmente fue cuando yo acabé la carrera de arquitectura, no tenía trabajo, porque era la crisis, una de las crisis, y entonces abrí un blog, porque todavía es que estaban empezando hasta las redes, es que yo soy un poco ya viejo. Y entonces abrí un blog de Blogspot de estos y puse más racional porque era como, ya sabía que iba a poner dibujos, pero no sabía ni de qué. Y entonces era como, bueno, dibujos y etcétera. Y fui haciendo los dibujos de la real, y entonces ya luego abrí un Twitter y tal. Y por ahí empezó, pero al principio como no tenía ni idea. O sea, la cosa es hacer cosas, ¿no? Lo que decíamos. Hay que, si te gusta algo, lo haces casi sin esfuerzo, ¿no? Y cuando ves que funciona y que va siendo, va agrandándose, ¿no? Pues te vas motivando, ¿no? Hasta aquí. No, no, totalmente. Al final es lo que hay. Tienes ahí todo lo referente a lo que te gusta hacer y a lo que puedes hacer. Entonces, todo eso tiene que servirte para poder continuar con las cosas, aunque luego digas, "Uf, tendrá futuro esto, podré continuar con esto constantemente y todo. O Depende de sea, lo que te suponga, ¿no? Pero mientras tengas tiempo, prueba y haz cosas. Yo he hecho cosas que no han valido para nada, pero dices, mira, hice unas con el boom este de los NFTs y eso. ujú. Hice una colección de caras de futbolistas, bueno, para ponerlas ahí en venta con las criptomonedas y las mierdas. Es que me metieron en un proyecto que luego era una estafa todo. Y dije, bueno, o sea, he aprendido,
he pillado un mogollón de práctica porque hice como 50 futbolistas rápido y sin cuerpo que solo hacía la cabeza, entonces se tenían que reconocer solo por la cabeza, que siempre te ayuda a la camiseta, ¿no? Ujú. Y fue como, mira, he perdido un montón de tiempo, pero siempre sacas algo. O sea, mejor que si no hubiese hecho nada, pues ya está, ¿no? O sea, si tienes una idea, pues haz la prueba y ya está. Claro, al final es probar, aunque luego es eso de también, luego también la inocencia hay veces que también te puede pasar ahí, de repente decir, no te das cuenta de que a lo mejor te están estafando en ese sentido. De repente ya no hablaba nadie en el chat y yo, ¿cuándo vamos a ver esto? La gente Claro, desapareció. Bueno, unas jetas que claro, pero al final también te da práctica y experiencia vital. Y algo ya se... también es muy importante en ese sentido, el Claro, poder decir, bueno, pues esta experiencia me da, me da una práctica que sé que tengo que revisar más estas cosas en ese sí, sí. sentido, y al final, pero bueno, lo que dices, mirando la parte positiva, que es lo que siempre hay que sacar de todos los errores que uno tiene, le metiste ahí unas horas y al final todo te sirve para mejorar facciones de la cara o que hacerle a los futbolistas Sí, más sí, de reconocibles. práctica. O sea, si no hubiera hecho nada, pues no hubiera perdido tiempo, pero bueno, algo sacas siempre de probar y aunque te salga mal. O sea que... No, no, totalmente. Y luego a lo mejor hasta te llega a salir la resistencia un poco en ese sentido, ¿no? Sí, eso salió porque el Gorka Ochoa es un friki de la Real que flipas. Y como hay que llevar un regalo, pues dijo, oye, le llevo un regalo del dibujante de la Real. Y eso fue como un momento surrealista, un momento top. Un dibujo y Broncano diciendo Marrasqueta bar. Es una locura, la verdad, es una Sí, sí. locura y está muy, muy... No lo llegas a comprender muchas veces esas cosas. Es verdad. Cuál es el primer momento? Bueno, me imagino que sea la real, pero el momento más surrealista que dices, pero ¿cómo me ha pasado esto haciendo dibujitos en ese sentido? Tía, lo más surrealista es la mascota de la Real para mí. O sea, y ya eso se va a quedar como el momento de que realmente te dice, mira a dónde han llegado los dibujitos que hacías, porque yo lo hacía, usaba como el escudo de la Real convertido en personaje, ¿no? Para Sí. hacer cuando la Real pues, se peleaba con alguien, pues peleaba el escudo, ¿no? Y cuando empecé a hacer cosas para la Real, dije, oye, ¿y si convertimos eso en mascota? O... Porque empezaban los clubes a sacar mascotas y la Real claro, no tiene un animal ni nada así. Y fue como, ¿lo convertimos en personaje? Y yo, ¡buah! Aquí lo vais a matar, porque la gente, joder, puede tener un recibimiento muy malo también. Y no, triunfó mogollón. O sea, a la gente le encanta y ya es. O sea, ahora sería como difícil quitarlo, yo creo, en este momento. Luego vete a saber si la Real desciende dentro de 10 años y todo es una mierda y la gente se mete con ella. Pero por ahora. Y es como surrealista ver mi dibujo delante de 40.000 personas haciendo el idiota por ahí. Es de lo más surrealista, yo creo. Joder, qué fuerte. De repente, de las mascotas más carismáticas, así, y, Sí. y queridas de la liga, haya salido de tus manos en ese sentido. Sí, sí, de un dibujito que usaba, pues eso, cuando no era ni un trabajo. O sea, Eso es una locura, ¿eh? Eso sí que es surrealista, sí que es surrealista. cuando voy al campo y la veo ahí, a veces, o sea, ahora ya me he acostumbrado, pero al principio era como, qué fuerte. O sea, que el dibujito ha cobrado vida y está dando vueltas por el estadio. Mi retoño un poco, ¿no? En ese sentido. No, no, joder, pero es fuerte al final, es de decir, sí es surrealista. Que es Sí, sí, como darle vida a algo que ha salido de mi cabeza. claro. Es que además es algo que no es como, joder, porque puedes tener el sueño de ser dibujante o ser periodista del New York Times, pero claro, ser dibujante de la Real no es un trabajo, no existe, entonces no puedes tener ese sueño tampoco. Y era como, ha ido pasando sin querer. Y eso, es que no era ni un sueño. O sea, es como una paranoia ahí de repente. No, no, totalmente. Y al final es que lo primero aclarar que dibujitos no lo hemos dicho como manera No, despectiva, no, sino es capaz claro, de poquitos. O sea, claro, que son ahí esas ilustraciones, pero lo estaba pensando y quería aclarar que no es de manera despectiva al final en ese sentido. Y luego lo segundo, pues es el decir, las redes sociales están ayudando mucho a que muchos ilustradores puedan salir a flote porque ya para promocionar cualquier cosa de un partido necesitas a un ilustrador digital
o que sea todo a Sí. mano en ese sentido, diseños manuales, que para que puedas promocionar el que la afición venga al partido, que sepan Mm. que hay partido y todo. Y luego al final también es ahí como darle un poco de vida, porque al final luego los community managers del Betis para mí son los más salvados de toda la liga Sí, con sí. los dibujos. Luego lo de Atleti cuando hizo lo de la presentación de Gallagher y la presentación de Julián Álvarez hace un par de años con el Spider-Man este con un meme y el Ah, Bulldog sí. con un meme. También muy bueno, muy bueno, sí. Aunque Sí, sea, que las parece, redes, o sea, no te las puedes tomar muy en serio y se tiene que ver que no te lo estás tomando muy en serio, o sea, porque es un poco, o sea, para informar, pero para pasárselo bien también, porque si no, al final, ya que hay hate, pues ya puedes tómatelo de coña, ¿no? no, no, también. Y aparte también para acercarte más a lo que puede ser tu club en ese sentido, porque al final Claro. con esto ya puedes grabar de repente que si un entrenamiento o cómo te hablan los jugadores o... A mí siempre me hace gracia lo del vídeo que se hizo tan viral de Marcos Llorente hablando del fotógrafo del Atleti de siempre de vacaciones o algo así. Sí, sí, te Entonces acerca un ahí... poco, ¿no? Ya que son, eso es lo que decíamos antes, ¿no? Como tan inaccesibles, pues por lo menos los ves más normalizados si están grabados ese tipo de vídeo. Sí, se humanizan un poco más bajo mi punto de vista. Y aparte luego las ilustraciones también, yo me imagino que seas Cristiano Ronaldo o seas un jugador de categorías inferiores de un equipo, incluso categorías inferiores dentro de la pirámide de España, que te Mm. hagan una ilustración te hace ilusión por verte reflejado en una ilustración siempre. Sí, pero bueno, yo eso sí que he notado. A ver, con los de la Real, por ejemplo, que estoy como más cerca, sí que les veo como chavales normales, ¿no? Porque Ujú. además son, pues muchos son de casa y tal, tampoco es. Pero sí que es otro, o sea, yo entiendo que ellos tienen que estar ya hasta los huevos de la gente, porque los futbolistas en general, porque no pueden vivir normal, pero también están, no han tenido una vida normal, entonces yo creo que no están conectados con la realidad de la gente. Entonces Claro, es mucho más difícil que le haga. O sea, yo entiendo que no le hagan ilusión a un futbolista que le hagan un dibujo, porque le harán mil y no tiene ninguna necesidad ni de agradecértelo, ni de compartirlo, ni de nada. Y lo entiendo, ¿eh? O sea, pero luego en otros deportes, cuando les hace ilusión, pues a mí me hace ilusión también. En plan, mira, lo he compartido, o tú me has dado las gracias, o no sé qué. aparte de Carolina, ¿ha habido algún deportista más que te haya escrito a posteriori diciendo, wow, me gusta mucho tu dibujo, muchas gracias? Sí, a veces me han escrito o lo han compartido y con una, yo qué sé, con algún emoji o lo que sea. Ahora no me acuerdo, creo que era alguien que se retiraba y entonces le hice como todas las camisetas que había usado, alguien de balonmano, y claro, como él tapaba una, porque era como que había hecho un círculo y había vuelto otra vez a su primer equipo, ¿no? Ujú. Entonces, como él salía dando la vuelta, pues él tapaba una con su cuerpo. Y entonces me escribió, ¿me puedes poner la camiseta que falta? Porque así la tengo de recuerdo como con todos los equipos que he estado. Y yo, ay, sí, perdón, no, es que justo estás tapando una vez. Entonces, le hice el cambio solo para él y se lo mandé. Pero ves como que, ojo, le ha gustado como para guardárselo. No, no, en total, al final un dibujo a veces puede explicar 20, 30 años de carrera que puede tener un, un deportista, Claro. que es prácticamente su vida entera o su vida laboral entera. Sí. Entonces es una locura en ese sentido el que un dibujo pueda hablar tantas cosas en tan poco, tan pocos píxeles, por decirlo de alguna forma. Eso es. Sí, es lo que se dice, ¿no? Típico de una imagen vale más que mil palabras, ¿no? Sí. Al final en redes no, o sea, que vemos todo en un segundo, por eso yo creo que son tan potentes, porque no vas a leer mil palabras, pero cuando vas mirando, si la imagen se entiende rápido, pues es muy potente, ¿no? Una imagen que explique más que un texto que nadie se para ya a leer. O sea, consumimos como ta, 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 ta. Total, total.
y como literalmente, porque es que vamos ahí a degüello, vamos ahí, tal, tal, Claro, tal. si vemos que hay demasiada parafada, no la vamos a leer. Y si es una imagen que igual tiene una frase y ya entiendes todo, yo creo que por eso funcionan bien. Totalmente, totalmente. Y bueno, las últimas preguntas que te vamos a hacer va a ser, lo primero, ¿cuánto tiempo puedes estar tú actualmente invirtiendo en hacer una ilustración? Bueno, ahora intento hacerlas más rápido porque, claro, o sea, ahora las estoy haciendo para mi Instagram. Entonces, claro, es tiempo por amor al arte. Entonces, pero de todas formas, pierdo más tiempo pensando que luego haciéndola normalmente. Ujú. O sea, ahora, por ejemplo, yo qué sé, quiero hacer algo para cuando Marc Márquez gane el Mundial y, hostia, estoy pensando, muy bien, pero no sé cómo reflejar realmente lo que le ha costado ganar este Mundial en una imagen. No sé si hacer varias, hacer tipo carrusel. Tampoco quiero pegarme un curro de la hostia, ¿no? Porque es que es gratis. O sea, Claro. entonces, no sé, muchas veces gasto mucho tiempo pensando y luego la hago pues en 2 horas o así. Depende. También había cosas que había que hacerlas al momento, ¿no? Ha ganado medalla no sé quién y claro, relevo. O sea, un medio lo tiene que sacar al momento. O se ha clasificado para la final, a las 4 es la final y tenemos que tener preparado el oro. Entonces, bueno, ahí tienes que ir a toda hostia. Madre mía, es que no me quiero imaginar de repente medalla, no gana medalla tal. No, no, las ¡Pah! Olimpiadas perdíamos años de vida. En plan, a las 11 hay piragüismo, a las 12 hay taekwondo que puede ganar medalla no sé quién, y era todo el día preparado por si. O sea, con bocetos para acabarlos si alguien se acercaba mucho a una medalla. Y creo que sacamos como, no sé si fueran 18 medallas, pues 16 tuvieron dibujo, casi todos, menos alguna muy sorpresa. Sí, Claro, sí, es que muy al final, intenso, pues. claro, porque al final tú de repente te decían, oye, medalla por aquí, ¡pum! Y te tenías que ir Claro, volando. mañana qué opciones hay. Mañana, encima era como, creo que era con taekwondo o con judo, no sé. Que era como, la final es a las 4. Y claro, yo no tenía ni puta idea de taekwondo. Pensando, bueno, pues si es a las 4, terminará a las 4:30 o 5 menos cuarto, no sé. Y de repente pongo y dura un minuto. O sea, a las 4 era la final y a las 4:05 ya se sabía. Ya. Como, mierda, ¿cómo es tan corto esto si no han sudado ni nada? Ya, pero son la magia de otros deportes en ese sentido, Claro, ¿no? era como, no me esperaba que era tan rápido. O judo, no sé cuál era más rápido, pero había uno que era como pa, y ya se ha acabado. Y era como, hostia. Claro, al final que son, dependes de tres movimientos y dices, ostras. Claro, bueno, no tenía ni idea que era tan rápido. Y ahí sí que algunos claro, ahí había que preparar. Mm, igual preparaba como la medalla de diferente color y teníamos las opciones y luego algunos sí que nos lo comimos porque no ganó. Pero bueno, la mayoría acertamos. Bueno, pero se pueden reutilizar en ese sentido algunos, ¿no? Con Algún día polio. en Los Ángeles iban los mismos y te las tendré guardadas ahí. Totalmente, al final siempre hay algo que se puede reutilizar en cierto sentido. Claro, sí, algunas sí. Por ejemplo, teníamos preparado el Balón de Oro de Vinicius. Y el último día fue, oye, Miquel, que hay rumores de que igual es Rodri, prepara otro por si acaso, y el de Vinicius nos lo comimos. Yo como madridista, ahora sí hablando como madridista, ojalá haya algún día que se pueda sacar esa imagen. Pero actualmente no Lo tiene tiene cada vez más complicado, ¿eh? actualmente no tiene mucha pinta. Hostia, Pero era. confío en Xavi. A ver, a ver. Y al final, bueno, ya también este año estaban sonando rumores de que podía pasar lo mismo el año pasado con Lamine, pero al final este año se ha cumplido bien con Dembélé. Ya, hostia, es que fue una sorpresa, ¿eh? El año pasado fue un shock ahí. De repente, ¿cómo que hay que hacer otro? Ah, sí, sí. ¿Y tú sigues siguiendo la actualidad deportiva como la seguías antes en relevo o ahora mismo por la situación cambiante Sí, has cambiado simplemente a consumir contenido Churi Urdin? no la sigo tanto, tan intenso, porque claro, estoy haciendo otras cosas y no puedo. Pero claro, lo que me falla es que a mí me daban como todo el planning de lo que iba a ver los siguientes días. Y es imposible, o sea, yo no puedo entrar y... Fórmula 1, miro el calendario, baloncesto y todo, a mí me iban pasando.
Entonces estoy intentando, que no lo estoy consiguiendo muy bien, pero bueno, creo que entrenando conseguiré, que el chat GPT me prepare los eventos que vienen los siguientes días y que me haga un calendario, porque si no es imposible estar al loro de todo. Pero bueno, me está fallando un poco. A veces me pone un partido, el Real Madrid Atlético de Madrid me lo puso la semana pasada y tuve que entrar, oye, te has equivocado y el Real Madrid, el derby no es esta semana. Y perdona, tal, es verdad, lo corrijo. No, claro, es que al final hay veces que tienes que ir mirando más a mano que otra cosa, pero si no hay tiempo es lo que pasa, que tampoco Sí, pero puedes luego estar hay mirando a cosas que mano. sí que me ha avisado que yo no las tenía localizadas, ¿eh? Y entonces, algo me ayuda, pero tampoco soy experto en la inteligencia artificial. No, no, Gente totalmente. está súper en contra y yo siendo ilustrador tampoco, o sea, si la usas bien, no me parece. Es Claro, contra mí, ¿eh? Pero. no, no, y contra mí también en ese sentido, contra la carrera del periodismo también hay muchas veces que es como, pero es que te ayuda a, si la usas bien y legítimamente te puede ayudar a muchas cosas. Claro, o sea, a mí lo que me parece mal es, yo qué sé, que alguien coja y pues hazme a esta persona en el estilo Maraceta, vale. Entonces me copia todo el estilo y todo y ya tiene su caricatura. Que no sé cómo lo hace, tengo que probar, ¿eh? Pero, vamos, en el estudio Ghibli todo el mundo, ala, a hacer dibujos como este estudio que lleva haciéndolo 40 años y los pobres les están fusilando todo el trabajo. Pero si lo usas porque tienes una idea en la cabeza, no sabes cómo hacerlo, porque no dibujas o porque no sabes hacer 3Ds y usas la IA para esa idea que has tenido para llevarla a cabo, al final si has tenido la idea ya está, luego cómo lo hagas, es que es como si dices que no puedes usar una tableta gráfica, pero lo tienes que hacer con lápiz. Pues mientras tengas la idea, lo malo es que mucha gente está usándola, los carteles de partido estos, que claro, cada semana hay 10 partidos y 10 equipos hacen un cartel, bueno, los 20 hacen realmente. Hay una saturación de carteles de partido, Ya. me parece un coñazo y todos son casi iguales. Yo no te voy a mentir que yo lo de Estudio Ghibli y lo de los Simpsons y eso para pasar una foto mía a eso sí, sí lo hice, pero para mis redes sociales y ya cuando lo hice lo comenté en otra entrevista, le dije, no, yo 99% de ganas, 1% de repente de creatividad en ese sentido, de ser diferencial en ese sentido. Quiero hacerlo y ya está. O sea, me apetecía hacerme ahí mi imagen de estudio Ghibli graciosa porque lo está haciendo todo el mundo. Y yo dije, yo también quiero ser uno más. Sí, pero que al final, o sea, yo creo que lo bueno, lo que importa de los dibujos es la idea. Que Total. luego hacerlo, lo puedes hacer en 1000 estilos, mejor dibujado o peor, es que da igual, incluso aunque esté el dibujo un poco mal, si la idea es buena, ya está. Entonces es como, pues has tenido una idea, luego que más da un poco. Si eres bueno con la IA y lo puedes hacer bonito, y no sé, tampoco estoy en contra. 100%. Al final, todo depende del uso que le des y no Como todo. de las manos que lo hacen, obviamente. Pero bueno, Miquel, vamos a ir terminando por aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que hayas pasado un rato genial, aunque haya sido ahí tener que aguantarme durante un ratillo. No, no, hombre, una charla muy interesante. Para estar conectado con el periodismo todavía. No, y agradecerte de verdad que te haya pasado por el canal y volver a mostrar mi admiración total frente a tus ilustraciones, ya que hubo momentos que me acompañaron ahí siempre y me gustaban muchísimo verlas y me sigue gustando mucho verlas. Y A ha ver si sido las una, ves en otro medio algún día. ojalá. No, no, y sobre todo ha sido un placer ponerte cara y poder decirte estas palabras de admiración porque eso, a mí siempre me encantaban y siempre que las veía digo, es que son unas pedazos de ilustraciones muy, muy, muy Gracias. fuertes. A ti, a ti. Y nada, ya solo me queda también pedirte las nominaciones. Te nominó a ti Paino, ya te toca a ti mojarte. A ver, yo voy a nominar a otro un poco de la línea, pero para que tampoco sea aquí una cadena de ilustradores que no acabe. Uno es Lu de Lui, que es un poco como yo, pero del Sevilla.
Ujú. que yo creo que empezamos como más o menos a la par y bueno, cada uno ha ido haciendo su camino bastante diferente, pero sí que al principio hicimos hasta un dibujo juntos en un Real Sociedad Sevilla. Yo hacía como la mitad del dibujo y en la otra, para que la publicara la Real, y bueno, le he ido siguiendo. Y el otro, Kite Hill F1, que es, bueno, ahí le empecé a seguir cuando en relevo me tocaba hacer alguna cosa de Fórmula 1 que no tenía ni idea, pues empecé a seguir a gente que publica sobre Fórmula 1 y me parece que hace, o sea, para yo no tener mucho interés en la Fórmula 1, me parece súper entretenido cómo explica la actualidad de la Fórmula 1. Así que así metes Fórmula 1, que no sé si has tenido a alguien del mundillo. Sí, tuvimos a un compañero tuyo de relevo, a Jorge Peiro. Ah, sí. Le Pues te- mira, yo creo que se conocen además. Sí, sí, le hemos tenido por aquí por el canal y ahí está, pero siempre viene bien ampliar miras en ese sentido. Pero eso, que el fútbol ya está en todos lados. Totalmente. Pero bueno, Miquel, Pues volver a esos dos te agradecerte. dejo. Perfecto. Volver a agradecerte el tiempo que nos has dedicado aquí para el canal. Espero que hayas pasado todo el buen rato posible. Y nada, Perfecto, está ya, muy a gusto. muchísimas gracias. Y nada, ya despedir también a la gente que está viendo la entrevista. Espero que hayáis disfrutado la entrevista y que hayáis pasado un buen rato. Y ya nos vemos en la próxima. Chao, chao. Venga, hasta luego.